Bueno, efectivamente. Entonces vamos para el tercer panel. Ahora vamos a ver qué está pasando con la comunidad internacional, cómo nos están viendo. El panel se llama La diplomacia del aprendiz, apoyo al conflicto y entorpecimiento a la paz, relaciones internacionales del gobierno de Duque. Este panel va a ser moderado por Yomari Ortegón, vocera de las plataformas e integrante del colectivo de abogados José Álvarez Restrepo. Yomari. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Mildred, y también a todas las personas que han hecho posible esta publicación. Para quienes se acaban de sumar a la transmisión, hoy, en el Día Nacional de los Derechos Humanos, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, hemos querido presentar este segundo informe a manera de balance de lo que ha sido estos 2 años del gobierno del presidente Duque. En este panel, que como ya se ha señalado, hemos llamado la diplomacia del aprendiz, queremos hacer un balance, un diagnóstico de la política exterior colombiana en materia de derechos humanos y paz. Para ello tenemos personas invitadas de diferentes latitudes que son expertas en relaciones exteriores, en política internacional y en el derecho internacional de los derechos humanos para que nos puedan ayudar a construir este diagnóstico. La mayoría de ellas además participaron en la construcción de nuestro informe, El desgobierno del aprendiz. Ya les presentaremos de manera más detallada a cada una de ellas y ellas tendrán tenemos nosotros el honor de escuchar la presentación de algunas de las líneas que nos presentan en los artículos que elaboraron para este informe. En el día de hoy nos acompañan Clara López Obregón, ex negociadora de paz con el ELN y ex ministra de Trabajo, Andrés Rotir, de la Oficina Internacional para los Derechos Humanos Acción Colombia OIDACO, Jimena Sánchez, directora de los Andes de la Organización WOLA de Estados Unidos, Ana María Rodríguez, vocera de las plataformas y subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas, y Juan Carlos Monedero, director del Instituto 25 de Mayo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Dado que en este panel tenemos más invitadas que en los paneles precedentes que hemos venido escuchando desde las 9 de la mañana, vamos a tener intervenciones tal vez más cortas. Le vamos a pedir a cada una de nuestras panelistas que nos pueda hacer una introducción inicial sobre esos aspectos de la política exterior que afectan los derechos humanos, la manera como se ven desde afuera las políticas del gobierno de Duque, la manera como afectan a los derechos humanos, y si nos da el tiempo quisiéramos tener una segunda ronda sobre recomendaciones que podrían hacerse al gobierno nacional para que revise su política y pueda encauzarla para que ésta sea coherente con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Entonces damos la bienvenida a nuestras panelistas y a nuestro panelista. En primer lugar, quisiéramos escuchar a la doctora Clara López Obregón. Ella es economista, abogada y una gran dirigente política colombiana, exministra de Trabajo, fue secretaria de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el periodo 2008-2010, fue alcaldesa encargada de la ciudad de Bogotá en el año 2011 y fue fórmula vicepresidencial del candidato Gustavo Petro en las elecciones de 2010. La doctora Clara López Obregón hizo una contribución a esta publicación con un artículo que se llama Gobierno Duque, ideologización de las relaciones con América Latina. Doctora Clara, en su artículo usted describe los rasgos de la política exterior colombiana en relación con América Latina. ¿Cuáles son esas características y por qué se afirma que constituyen un retorno a las relaciones internacionales en la época de la Guerra Fría? Muy buenos días, doctora Clara López. Muy buenos días a todos y todas. El planteamiento es muy sencillo. Si miramos el conjunto de la política exterior del gobierno Duque, vemos un retorno al pasado. Se enmarca en el prisma de la Guerra Fría, y lo que es más grave es que el partido de gobierno que está enmarcado en esa lógica de la confrontación de sistemas políticos se ubica claramente
dentro de un concepto de relaciones exteriores que no mira al interés nacional, sino que mira a su ideología, al interés de su partido y casi que lo representa como el interés nacional. Entonces, a la tradicional política dependiente que ha sido de la de Colombia frente a los Estados Unidos, es una paradoja que precisamente un país que perdió territorio frente a lo que aquí llaman la estrella del norte, haya acogido por el camino distinto al de México, de aquí de la sumisión, casi que del apaciguamiento, de la asociación con los Estados Unidos. Entonces, esta política de traición de dependencia se le ha adicionado en el gobierno Duque un ingrediente adicional. Viene desde antes, de la época de Álvaro Uribe, pero aquí se ha profundizado. Y es que han cambiado nuestra política que se denominaba respice polum, de mirar hacia el norte, por una de intervención por invitación, una especie de estrategia que más allá de someterse a la voluntad de la política exterior norteamericana, lo que hace es convencer a los Estados Unidos de meterse más a fondo de lo que el Estados Unidos se quiere meter. Ustedes saben que Estados Unidos tampoco es que tenga a Colombia dentro de sus prioridades. Entonces, esta política de intervención por invitación ya no es una subordinación al poder, sino algo absolutamente voluntario que genera una confusión muy grande entre la posición del gobierno y de su partido con el interés nacional del país. Frente a América Latina es verdaderamente contundente lo que estamos viendo. Si ustedes lo ven bien, está enmarcada dentro de la concepción de la Guerra Fría, de la troika, de la tiranía que ha expresado recientemente el exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el señor Bolton. ¿Por qué? Porque han señalado a los países de América Latina que no se han acogido a la política de hegemonización dominante, de la globalización del mercado, del fundamentalismo del mercado, y entonces esos tres países que son Cuba, Nicaragua y Venezuela han sido objeto de un tratamiento verdaderamente discriminatorio frente a los principios de no intervención del derecho internacional. En el caso específico de Venezuela, por ejemplo, el gobierno Duque ha convertido el cambio de régimen de Venezuela con un intervencionismo agresivo en representación, desde luego, de la voluntad de los Estados Unidos a través del Grupo de Lima, que ha conformado principalmente Colombia con el apoyo de los Estados Unidos, un intervencionismo para cambiar el régimen en Venezuela, incluso lo dijeron incidentemente al comienzo, ya mucho menos, a través de la intervención militar. Claro que ha sido una política absolutamente fallida, fracasado. Hasta en la propia Venezuela ya están reclamando caminos distintos. El señor Capriles, por ejemplo, ya se ha distanciado del señor Guaidó y dice, mire, tenemos que aceptar que aquí no mandamos nosotros, esto es un gobierno de Internet, le dijo a Guaidó. El poder lo tiene Maduro y tenemos es que optar por ser una opción de poder participando en las elecciones, que es muy distinto a la política exterior norteamericana y colombiana de un intervencionismo a través de unas feroces sanciones económicas de aislamiento internacional completo y desde luego de amenaza de intervención militar. Incluso nuestro presidente la semana pasada estaba en la televisión diciendo que los arquitectos de la operación Godeón, que acabó con un desembarco también fallido en la costa venezolana, eran unos infiltrados en Colombia, dizque para desestabilizar al gobierno de Colombia, cuando en Venezuela están siendo buscados por traición a la patria, terrorismo y otra suerte de delitos conexos. Pero esto se amplía no solamente en el caso de Venezuela, sino también lo vemos con el tratamiento que se dio a Cuba, que es uno de los países amigos del proceso de paz de Colombia, jugó un papel fundamental en el acuerdo con las FARC, estaba anfitrión de los diálogos con el ELN, que este gobierno interrumpió a pesar de que estaban avanzadísimos, muy cercanos
a un cese al fuego bilateral que de manera equivocada no se firmó al final del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, esperando a comprometer con la firma al gobierno entrante, que desde luego jamás conversó con los delegados del ELN. Claro que el ELN ahí también tiene su culpa, esa no se puede dejar por fuera, porque ese atentado contra la Escuela General Santander, pues desde luego era caer en las manos y en la retórica de la imposibilidad de un diálogo con un grupo terrorista, que es la tesis del gobierno actual. Entonces, allá lo que hicieron fue desconocer los protocolos y quedó Colombia apoyando a los Estados Unidos para que metieran a Cuba nuevamente, que la había sacado Obama, de la lista de países que condonan el terrorismo por tener en su suelo a la delegación del ELN por el rompimiento de los protocolos que permitían su regreso a Colombia dentro de las garantías de seguridad pactadas. Pero fíjense ustedes, en términos ya de la gran política, estos son sus casos fuertes, pero subyace a ello una nueva construcción de la integración latinoamericana que no se puede dejar de lado. El gobierno de Colombia ha tomado la decisión de no hacer una integración latinoamericana, sino una integración ideológica de los países que son ideológicamente, políticamente afines al gobierno de Colombia y no el concepto de integración regional que tiene que estar por encima de las diferencias de las políticas coyunturales de los gobiernos que lleguen en cada coyuntura a gobernar el país. Entonces, en ese orden de ideas, la primera medida que adoptó el gobierno colombiano fue el de separarse de UNASUR, privilegiar la Alianza del Pacífico, que era la de los gobiernos principalmente conservadores, con un ítem, que lo hizo diciendo que no podía ser parte de una organización que había apoyado la dictadura de Maduro, cuando precisamente UNASUR tiene la regla de oro de la no imposición, porque todas las decisiones se tenían que tomar por consenso. Entonces ahí no podía uno pensar que hubiese una integración ideologizada como la que quiere hacer el gobierno del presidente Iván Duque, exportando su tesis de la intervención por invitación. Lo estaba haciendo a través del Grupo de Lima con Venezuela, lo está expandiendo a la nueva forma de integración excluyente de gobiernos que no piensen afines al gobierno de Colombia a través de Prosur, en reemplazo de UNASUR, y desde luego privilegiando resucitar la OEA, que el mismo Bolton, que habíamos hablado anteriormente, planteó de manera jocosa, que era una organización internacional moribunda. Pues le han dado una nueva vida a la OEA como martillo de intervención en los gobiernos de América Latina, especialmente aquellos que tenían el perfil democrático y alternativo. Me refiero específicamente a la manera como el señor Almagro, secretario general de la OEA, intervino directamente con unas declaraciones falaces sobre fraude en las elecciones de Bolivia en la primera vuelta, que le habían dado el triunfo a Evo Morales, con esos informes que después se ha comprobado que fueron absolutamente mentirosos, propiciaron un golpe de Estado y ahora esta semana a Evo Morales le han prohibido participar como candidato al Senado de la República de su país. Entonces están siendo de verdad un martillo en contra de la integración latinoamericana y de una actitud de regreso a la Guerra Fría, a la lucha ideologizada entre las llamadas democracias y los que ellos piensan que gobiernos alternativos no son democráticos. Y para terminar, porque sé que el tiempo es corto, no puedo dejar de mencionar cosas grandes y cosas pequeñas que tienen impacto importantísimo. El gobierno de Colombia fue el primero que le dio su apoyo al candidato del presidente Trump a la presidencia del BID. Resulta que ha puesto de candidato a un señor Claver
que es asesor de él de seguridad nacional de la comunidad cubanoamericana, rabioso anti Cuba y desde luego anti Venezuela y anti todo lo que pueda sonar a gobierno alternativo en América Latina. Pues ese es el candidato que en contra de todas las tradiciones del BID, que es un acuerdo no escrito, que siempre sería un candidato de América Latina el presidente del BID y el segundo, sí, un candidato de los Estados Unidos, pues ahora nos quieren imponer y a través de esta intervención por invitación el presidente del BID seguramente terminará siendo un representante de los Estados Unidos para utilizar también el financiamiento de ese banco tan importante ahora con la pospandemia, con criterios ideológicos en contra del surgimiento de nuevos gobiernos alternativos en nuestro país. ¿Qué falta hace UNASUR? Ustedes se imaginan la OEA ahora, ¿qué ha hecho con la pandemia? UNASUR ya tenía organizado todo el sistema de salud, todo el sistema de apoyo económico, una solidaridad continental que seguramente nos habría traído la vacuna y todos los remedios y demás medicamentos que se necesitan en una coyuntura de esta naturaleza, pero la OEA no, la OEA está es en las sanciones, en las estigmatizaciones y en la política menuda de seguir imponiendo el hegemonismo de los Estados Unidos en el continente con la ampliación a través de Colombia de esa nefasta política exterior de intervención de Estados Unidos por invitación de Colombia y de otros países de la región. Doctora Clara, muchísimas gracias. Igualmente, pues invitamos a que lean el artículo completo, que además de estas contribuciones, hace otras que nos permiten tener un panorama sobre la política exterior colombiana respecto de América Latina y los riesgos que, por supuesto, estos rasgos se están entrañando para los derechos humanos y la paz, no solamente la paz nacional, sino también la estabilidad regional. En segundo lugar, quisiéramos darle la bienvenida a nuestra invitada Jimena Sánchez. Jimena es directora para los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA. Jimena cuenta con una maestría en Derecho Internacional y Economía Internacional de la Escuela de Estudios Avanzados de Johns Hopkins y una licenciatura en Ciencias Ambientales y Danza de la Universidad de Columbia en el Barnard College. Jimena es una experta en paz, derechos humanos y ha trabajado durante varias décadas en la defensa de los derechos humanos en Colombia en favor de las víctimas del conflicto armado, particularmente en favor de población afrodescendiente, víctima de desplazamiento forzado, pueblos indígenas y es una gran aliada, lo mismo que su organización respecto de la plena vigencia de los derechos humanos en Colombia. Muy buenos días, Jimena. Muy buenos días, Yomari, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas los copanelistas y todos los que nos están escuchando. Nuevamente, gracias por esta oportunidad. Bueno, soy Jimena Sánchez, la directora de los Andes, y he trabajado en Washington mirando cuál ha sido la conducta de los gobiernos de Colombia por los últimos 20 años. Entonces, yo diría básicamente que mucho de lo que dijo la doctora López es en punto y se ve aquí en Washington. Estamos viendo un déjà vu básicamente de la manera de operar diplomáticamente o no diplomáticamente del tiempo de los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez, pero de una forma menos eficaz y tal vez de una manera agresiva en algunos puntos. Vemos que se ha reorganizado el discurso en base de y mensajes diplomáticos para tratar de que se alineen con lo que se cree que es la política o los ejes más importantes para la administración de Trump. Por ejemplo, aquí una cosa que nota mucho es que en el mismo primer viaje que hizo Iván Duque solo habló de Venezuela. Todo ha sido Venezuela, Venezuela, porque se ve que eso es de importancia del presidente Trump, de crisis humanitarias en Venezuela, los problemas de migrantes son en Venezuela, el terrorismo está en Venezuela porque el ELN es un grupo binacional,
el narcotráfico viene de Venezuela. Digo, todo es Venezuela, Venezuela, Venezuela y nada sobre Colombia y mucho menos sobre los problemas que se están dando en Colombia. No, Colombia es el gran aliado, es el que apoya a Naciones Unidas con cosas de Israel, apoya con la candidatura del BID, como mencionó la doctora López, apoya las agendas de Estados Unidos en la OEA. Y básicamente lo que se busca es retroceder a políticas fallidas del pasado, que son muy dañinas, como las fumigaciones aéreas, como esfuerzos como repackage de la seguridad democrática, ignorar todos los avances que se hicieron, por ejemplo, con el plan de acción laboral en los derechos laborales entre Estados Unidos y Colombia, volver a una política de exclusión y no inclusión con los grupos étnicos y discursos bastante racistas y excluistas cuando se tiene que ver con esos grupos, pero se encontraron en una situación que es diferente. No estamos en el mismo tiempo aquí en Estados Unidos que estuvimos durante el tiempo de Uribe, pese a Trump, que la realidad es que no se sabe muy bien qué es su política, porque no es una política consensuada ni mismo con sus propios personas que tiene como asistentes. Lo que sí es obvio es que la política de Estados Unidos, del Departamento de Estado y del Congreso es bipartista y es una política que ha apoyado el proceso de paz, que apoya estos grandes cambios que se han visto en los últimos 5 o 6 años en Colombia. Entonces se ha encontrado en una situación medio compleja. Entonces, ¿qué tácticas ha utilizado? Bueno, la primera, que es una que hemos visto por mucho tiempo, es empapelar a todo el mundo. Si un congresista o si una ONG critica o hace algo que no les gusta o que no es a su favor o que no lo ven bien, mandan cartas de muchas páginas tratando de desacreditar cada punto. Esta es una táctica, primero, para asustar a las personas, para que no critiquen, y segundo, para hacerles las respuestas más lentas sobre todo esto. Lo otro es cuestionar sí o no la información que esas personas están diciendo son correctas o no, la credibilidad de las fuentes, de las básicamente información, crear confusión con los términos. Por supuesto, ellos son los que defienden más que nadie el proceso de paz. Es que nosotros no entendemos todo lo que están haciendo con las zonas futuros, con los PEDETs que han sido distorsionados de mucha manera, que ellos son los que avanzaron más el proceso de paz. Criticar el propio gobierno, que todas las cosas fallidas que se ven ahora tienen que ver porque Santos no hizo esto, no hicieron lo otro, les tiraron esto, ellos heredaron muchos de los problemas. Básicamente, cuando eso no funciona, es coaptar agendas de otros. Entonces, si hay discursos críticos como de grupos como Human Rights Watch sobre actuaciones de grupos guerrilleros, como que se usa como una cosa medio paralelo para la agenda de ellos, que no es el punto y es una distorsión total. Lo que vemos es también que están muy enfocados en la prensa y hemos visto inclusive en las últimas semanas un renacimiento de que los amigos del gobierno o amigos de esa postura muy derecha, se empiezan a hacer esfuerzos de dar sus propios mensajes, como es en el Free Uribe Movement ahora y cosas así. Entonces estamos viendo mucho de eso. Una cosa que mucha gente con quien hablo en Colombia siempre me dice, pero Estados Unidos es horrible, le impone todo esto a Colombia, es que quiere esto y otro. De cierta manera sí, hay muchas políticas de Estados Unidos que son horribles y problemáticas, pero al mismo tiempo, muchas de estas personas de quien estamos hablando en el Congreso, en el Departamento de Estado, inclusive en las administraciones nuestras, están respondiendo a lo que el gobierno de Colombia les está diciendo, les está proponiendo y les está pidiendo que hagan. Entonces, quiero que quede muy claro de que esta situación conllevó, por ejemplo, que durante el tiempo de la negociación de paz, la administración de Santos básicamente dijo, Estados Unidos no se meten del todo, quédense al lado, lo hicieron.
Hasta pusieron un relator para ayudar, un enviado especial para ayudar con el proceso de paz. Que no extraditen personas, no lo hicieron. Básicamente es que pongan en segundo nivel sus propias políticas de drogas y vean qué es lo que se negocia. Entonces, por ejemplo, muchas veces escucho, oh, las fumigaciones vienen de Estados Unidos. Puede ser que viene de Donald Trump, eso sí, pero en general la política no se hace así aquí en Estados Unidos. Se hace porque eso es lo que Colombia viene y dice que es la única manera de solucionar un problema que quiere Estados Unidos resuelto, que es disminuir la coca. Entonces, mi gran recomendación con todo esto es que las plataformas, yo sé que muchas tienen muchas críticas de Estados Unidos y nosotros también somos una organización de sociedad civil, lo único que hacemos es criticar a Estados Unidos. Porque queremos que cambie sus metas y todo eso, pero en el disgusto frente a Estados Unidos y sus políticas no la tocan. No es correcto eso. Tienen que tocarla, tienen que mandar cartas al Congreso, tienen que mandar mensajes a la prensa de aquí para que ellos sepan cuál es el punto de vista de todos los que están básicamente viviendo los resultados de estas propuestas y políticas que está empujando el gobierno de ustedes. Básicamente cierro con eso y solo quiero decir de que nosotros seguiremos apoyando en todo lo que podamos y ojalá que juntos podemos seguir tratando de cambiar y transformar las cosas en Colombia. Muchas gracias, Jimena. Jimena es una de las autoras de uno de los artículos que está en esta publicación, titulada Estados Unidos requiere que se consolide la paz para lograr sus metas en Colombia. Es un artículo elaborado en conjunto con Lisa Hoger, la directora del Latin American Working Group. Se da la oportunidad para agradecer tanto a WOLA como a Latin American Working Group y a las organizaciones estadounidenses que hacen un trabajo permanente para que se garanticen la paz y los derechos humanos en Colombia. Entonces, Jimena, por favor, extensivo a los demás colegas de WOLA y de las organizaciones que trabajan por Colombia en Estados Unidos. En tercer lugar, nuestra invitada de la Oficina Internacional para los Derechos Humanos Acción Colombia, OIDACO, es Andrine Rotir. Ella es actualmente encargada de análisis e incidencia de OIDACO, que tiene su oficina en Bruselas. Andrine tiene aproximadamente 10 años, un poco más de experiencia de trabajo dentro y fuera de Colombia, también en materia de derechos humanos y paz, con enfoque en análisis de coyuntura e incidencia internacional, particularmente en escenarios europeos. Andrine ha trabajado recientemente en publicaciones sobre la implementación del acuerdo de paz, la situación de personas defensoras de derechos humanos y el seguimiento al acuerdo comercial de Colombia con la Unión Europea. Andrine, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida y quisiera que también nos comentaras cuál es la mirada de OIDACO respecto de los cambios que se han visto respecto del anterior gobierno, ya habiendo transcurrido 2 años de este gobierno, cuál es el balance de esos rasgos característicos de la política exterior colombiana en la Unión Europea y cuál es la recepción que se tiene en este escenario de esta política. Bueno, Yomare, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación al evento hoy. Y quiero primero felicitar a las organizaciones por el lanzamiento hoy del informe tan extenso y riguroso que han hecho. Yo creo que hay muchos paralelos entre lo que ha dibujado en Estados Unidos Jimena, que también son verdad en lo que está pasando en la Unión Europea, la relación entre la Unión Europea y Colombia, entre los Estados miembros de la Unión Europea, Colombia, Noruega, Suiza y Colombia, han sido muy importantes, por un lado por las relaciones políticas y por otro lado por las relaciones comerciales que existen. Y esto, las relaciones comerciales hacen que a Colombia, la relación con la Unión Europea, esos países es muy importante, tanto a nivel político como a nivel económico. El apoyo político de la Unión Europea en los últimos años ha estado muy enfocado en el apoyo al proceso de paz,
a través de apoyo financiero, del Fondo Fiduciario, por ejemplo, de la Unión Europea, que es un apoyo financiero, pero también es un apoyo político de la Unión Europea y de sus Estados miembros, y a través del enviado especial que ha tenido la Unión Europea al proceso de paz. Por otro lado está el acuerdo comercial que existe entre la Unión Europea y Colombia, Perú y Ecuador. Y un tema está vinculado al otro, ya que desde el inicio, por ejemplo, este acuerdo comercial con la Unión Europea, Colombia se ha condicionado, se ha argumentado que esto era una buena idea a pesar de las malas cifras de Colombia en cuanto a derechos humanos y por la existencia en este momento que se hizo el acuerdo del conflicto armado agudo. Se ha argumentado que Colombia era, a pesar de todo esto, una buena idea de hacer ese acuerdo comercial por las intenciones que estaba mostrando Colombia para hacer mejoras en la situación de derechos humanos y un compromiso real con buscar una solución al conflicto armado que existe en el país. Por esta razón, para el gobierno anterior y también para este gobierno, eso ha sido una continuidad. Ha sido importante de seguir, por lo menos en la palabra, demostrar que Colombia efectivamente está avanzando con el acuerdo de paz y que efectivamente hay avances en derechos humanos, aunque sabemos que en la práctica esto no es el caso. Pero el gobierno colombiano, el gobierno Duque, ha hecho en estos dos últimos años de su gobierno una campaña intensa, digamos, o importante de relaciones internacionales y públicas con la Unión Europea para mostrar que sí hubo avances en el acuerdo de paz. Para este fin ha enviado sus funcionarios a mostrar cifras y resultados de su gobierno al Parlamento Europeo, a las instituciones de la Unión Europea. También ha participado en el diálogo de derechos humanos de forma juicioso, ¿no? Ha participado 2 veces en estos 2 años, que realmente es un mejor desempeño que el gobierno anterior. Eso también para mostrar que sí hay un compromiso en la palabra con los derechos humanos, a pesar de que esto no es el caso. Entonces, digamos que hay una campaña de relaciones internacionales para mostrar que Colombia es un país en paz y que es un país donde los problemas de derechos humanos no existen, no son la responsabilidad del gobierno de todas formas. Eso por un lado, como ejemplos de esto, pero por otro lado, de acuerdo con lo que ha contado Jimena sobre las respuestas que se ha dado en el momento de que haya críticas al gobierno por parte de la sociedad civil o por parte de las instituciones, hay unas respuestas, digamos, que están fuera de tono diplomático y que deslegitiman completamente las críticas que se están expresando hacia Colombia, como ha sido, por ejemplo, el caso del informe del relator especial sobre la situación de defensores de derechos humanos, donde hubo casi cero, o sea, que se asumió casi nada de lo que decía el relator sobre lo que estaba pasando con los defensores de derechos humanos. Esa campaña ha sido en cierta medida eficaz. Claramente no ha sido la única información que ha llegado aquí en Europa sobre lo que está pasando en Colombia. Aquí existe mucha preocupación por parte de los países miembros de la Unión Europea, por los países europeos, por las instituciones de la Unión Europea sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Digamos que en este sentido no ha sido tan exitosa la campaña porque las cifras son demasiado horrorosas para poder negar la situación, lo que está ocurriendo y últimamente creo que en los últimos meses también
el deterioro de la violencia relacionada al conflicto y las masacres, o sea, no se puede negar, ¿no? Entonces, en este sentido no ha sido exitoso, pero en otros sentidos sí, ¿no? También está toda la campaña que se ha hecho por parte del gobierno para mostrar a Colombia como un aliado de la comunidad internacional para enfrentar la crisis migratoria humanitaria en Venezuela, a pesar del papel que juega Colombia a nivel geopolítico, digamos, en esta crisis, como lo explicó la señora López, se ha querido posicionar frente a la comunidad internacional como un aliado para ayudar al hermano venezolano, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, con el papel que ha jugado en las conferencias de donantes que se han desarrollado con la Unión Europea y las conferencias de donantes para la crisis en Venezuela. Y esto ha hecho que, pues, no solo Colombia es ahora beneficiario de muchos de estos fondos para abordar esa crisis humanitaria, pero también como un aliado en esta crisis para enfrentarla, y esto hace también difícil en otros momentos de formular críticas muy fuertes contra Colombia, porque en otros momentos es un aliado muy importante. Entonces, eso es una estrategia que sí ha funcionado, y notamos que cuando sí hay pronunciamientos expresando mucha preocupación sobre la situación de defensores de derechos humanos, hay muy pocas críticas sobre los fallos en la implementación del acuerdo de paz, los retrasos en la implementación del acuerdo de paz. Por ejemplo, en el último Consejo de Derechos Humanos, y qué pena que estoy un poco abordando el tema que va a hablar Ana María, pero no hubo casi ninguna intervención relacionada al tema del acuerdo de paz. Casi todas las intervenciones se enfocaron en el tema de defensores de derechos humanos, que obviamente es importante que sí se aborde ese tema, pero nos dice algo sobre el tema, la importancia o como, digamos, la voluntad de hablar sobre el tema del acuerdo de paz en la comunidad internacional en este momento. Lo mismo ha pasado específicamente también en el Parlamento Europeo, que históricamente, como hemos dicho, la Unión Europea ha jugado un papel muy importante en el apoyo al proceso de paz a Colombia. El Parlamento Europeo ha hecho una resolución muy importante en el 2016 expresando su total apoyo a un acuerdo de paz y también a una negociación con el ELN en este momento. Esta resolución, una nueva resolución sobre el acuerdo de paz no ha sido posible porque no se cree que se puede encontrar el mismo apoyo en el Parlamento. Además, ha existido un silencio muy fuerte durante sobre todo durante el periodo de elecciones del nuevo presidente en Colombia en 2018, donde, digamos, de ninguna forma se ha querido hablar del tema ni de derechos humanos ni de paz en Colombia en el Parlamento Europeo, con el motivo o la excusa de no querer interferir en las elecciones en Colombia, que obviamente en este momento, en estas elecciones también se definió el futuro del proceso de paz. Entonces hubiera sido importante justamente de pronunciarse sobre estos temas, ¿no? Sin necesariamente dar orientaciones políticas sobre el voto, ¿no? Pero digamos que este silencio también ha sido característico a veces en los últimos años en el Parlamento Europeo. Cuando has tenido momentos importantes, no se han querido expresar críticas o dudas, cuando lo mismo ha pasado en las misiones que se han enviado a Colombia para acompañar las elecciones. No se envió una misión de observación formal, sino una misión de acompañamiento político que realmente no se pronunció sobre todas
las irregularidades que se habían denunciado en Colombia y las violaciones de derechos humanos que ocurrieron, sino que al final legitimó y dijo que bueno, se habían desarrollado mejor que nunca, ¿no? Y bueno, entonces eso pensamos que por un lado es el resultado de una campaña efectiva, que ya tal vez llegando al próximo punto, pero bueno, no voy a entrar en eso, pero creo que es algo, bueno, que es importante para nuestro trabajo, ¿no? De contrarrestar todas estas informaciones, que obviamente es lo que también hacemos. Y por otro lado, bueno, entonces, que también hay una voluntad de creer por parte de la comunidad internacional, que eso es verdad, que efectivamente en Colombia se han generado las condiciones de paz que son necesarias para permitir la inversión extranjera, para permitir las relaciones económicas que uno gustaría tener con Colombia, ¿no? También es y además porque hay sectores políticos en el Parlamento Europeo, por ejemplo, cercanos a los sectores políticos afines del presidente o del gobierno. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Definitivamente cada una de las presentaciones y de los artículos darían para un espacio mucho más grande para compartir y profundizar. Esta mirada, en todo caso, es una abrebocas y una invitación para que puedan leer los artículos completos. En el caso de OIDACO, contribuyeron con un texto de análisis llamado La Comunidad Internacional y el apoyo al acuerdo final para construir paz, que también les invitamos a leer. Muchísimas gracias, Andrín, y a OIDACO por su trabajo por la defensa de los derechos humanos y la paz en Colombia. Nuestra cuarta invitada es Ana María Rodríguez. Ella es vocera de las plataformas, abogada, magíster en Derecho Internacional y defensora de los derechos humanos. Es subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas y representante ante las Naciones Unidas en Ginebra. Ana María, bienvenida. Quisiéramos aprovechar tu experiencia de incidencia en órganos internacionales de protección de los derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos, como el trabajo que hace la Comisión Colombiana de Juristas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que pudieras también, al igual que las intervenciones precedentes, hacer un balance breve sobre cuáles son los cambios que se han percibido en estos sistemas de protección. Ya Andrín mencionó algo con relación al Consejo de Derechos Humanos y al informe del relator Ford sobre defensores, pero si pudieras complementar cuáles han sido esos cambios de la política exterior de Duque en los escenarios y cuáles son las consecuencias de estas políticas para la protección de los derechos humanos y la vitalidad y la eficacia de estos órganos de protección. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias, Yomari. Buenos días para quienes nos acompañan en la transmisión y a mis compañeras y compañeros de panel en la mañana de hoy. Para las organizaciones y plataformas que hemos trabajado en la elaboración de este informe, es claro, como han dicho quienes me precedieron en el uso de la palabra, que el gobierno del presidente Iván Duque se caracteriza por tener un discurso que, por decirlo así, de dientes para afuera, se muestra muy abierto, muy dispuesto a colaborar en todas las instancias multilaterales y en general en el tema de las relaciones internacionales, pero que en la realidad tiene otras características distintas y contrarias a lo que ese aparente discurso inicial pretende mostrar. En concreto, y voy a dar algunos ejemplos a partir de lo que es la participación de Colombia en las instancias de protección de derechos humanos a nivel internacional, yo podría decir que hay tres características de esta diplomacia del aprendiz, como hemos dicho en el nombre del informe que estamos presentando hoy. La primera es que este discurso busca distraer, y ya lo decía hace un rato Jimena. La segunda es que busca de alguna manera confrontar a los órganos internacionales cuando no está de acuerdo con lo que estos dicen sobre la situación de Colombia en materia de derechos humanos. Y en tercer lugar, busca restringir o debilitar la acción de estos organismos internacionales frente a su acción en Colombia o en términos generales. Y voy a tratar de dar ejemplos de las tres características.
Comenzando por la distracción. El primer ejemplo que yo daría es una entrevista que dio el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano, Camilo Gómez, a mediados de este año, cuando señaló que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en particular la Comisión Interamericana estaba politizada y en realidad desconocía la justicia interna de Colombia y pretendía convertirse, por decirlo de alguna manera, en una quinta instancia para las autoridades judiciales colombianas, sugiriendo que de alguna manera la manera de, digamos, esquivar la respuesta de la justicia colombiana era acudir a este sistema internacional, sugiriendo, digamos, de alguna manera que este mecanismo internacional de protección tiene un sesgo que va en contra, digamos, de la voluntad de los estados. Y el segundo ejemplo que voy a dar, no voy a quedarme mucho tiempo en cada uno porque por razones de tiempo hay muchas cosas que contar, es la intervención que hizo el presidente Duque en septiembre del año pasado ante la Asamblea ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Y allí recojo un poco lo que decía Jimena. Teniendo tantos problemas de derechos humanos en Colombia, teniendo tantas cosas sobre las cuales el mundo entero espera oír, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la implementación del acuerdo de paz, la intervención del presidente se enfocó en Venezuela, una vez más, y la idea era poder demostrar cómo el régimen venezolano estaba apoyando a la guerrilla colombiana del ELN. Con tan mala fortuna que rápidamente los medios de comunicación identificaron que muchas de las fotografías que estaba mostrando como evidencia basada en informes de inteligencia de este apoyo del gobierno venezolano a la guerrilla del ELN resultaron ser fotos falsas, bajadas de internet o obtenidas de otros momentos y otros lugares y que realmente no constituían ninguna evidencia de lo que se estaba mostrando, lo cual, además de ser muy inoportuno, le ha valido las burlas internacionales al presidente Duque en diferentes escenarios. Pero simplemente con esto quería mostrar que lo que se busca es distraer, abordar otros temas, enfocarse en la situación venezolana, en vez de concentrarse en las preocupaciones de derechos humanos que hay en Colombia y sobre las cuales estos órganos internacionales constantemente están requiriendo al gobierno para que dé respuestas. La segunda característica es la de la confrontación. Como decía hace un momento, Colombia dice estar abierto al escrutinio de los órganos internacionales y en esa medida presenta informes, acude a las revisiones periódicas, participa de algunos de los mecanismos, pero cuando las conclusiones de estos no le gustan, entonces la respuesta en el último año ha sido agresiva, ha sido de cuestionar la legitimidad de estos órganos, de cuestionar la experticia y las capacidades de los expertos y poner en duda los métodos de trabajo mediante los cuales los órganos internacionales de protección de derechos humanos llegan a las conclusiones y a las recomendaciones que hacen sobre la situación colombiana. Y allí pues hay muchísimos ejemplos, pero quisiera volver sobre dos específicos. Uno lo mencionó Endrin en su intervención anterior, fue la visita del relator especial sobre defensores de derechos humanos a Colombia. El señor Michel Forst visitó el país a finales de 2018. Al final de su visita, el presidente Duque, cuando se reunió con él, le propuso y acordaron hacer una visita de seguimiento para poder conocer los avances en las medidas que tomara el gobierno antes de que el relator presentara su informe final en marzo de este año ante el Consejo de Derechos Humanos. Pero después de oír las conclusiones preliminares de la visita que presentó el relator especial, el gobierno dio un paso atrás, cerró la puerta y decidió que no iba a recibir al relator especial en la visita de seguimiento, a pesar de que hubo reiterados llamados y solicitudes de que esta visita se pudiera hacer, si no era presencial, virtual, tener algunos intercambios, esta puerta se cerró. No solo eso, sino que posteriormente cuando la oficina del relator quiso discutir el texto del informe para poder, digamos, terminarlo teniendo la participación del gobierno colombiano, tampoco se quiso dar este intercambio. Pero cuando el informe fue a presentarse en marzo de este año ante la plenaria del Consejo de Derechos Humanos, el gobierno colombiano presentó un documento oficial muy desafortunado en términos diplomáticos, donde básicamente desacreditó palabra por palabra el informe del relator especial. Este informe, que reconocía la voluntad del gobierno de avanzar en el tema de la violencia contra personas defensoras, donde hizo
un reconocimiento importante a la labor del SAT, a la Unidad Nacional de Protección y algunos otros mecanismos que existen en Colombia, también hacía críticas, por supuesto, principalmente en lo relacionado con el aumento de la violencia contra personas defensoras después de la firma del acuerdo de paz, la participación de agentes estatales, de grupos relacionados con narcotráfico, de grupos paramilitares en la violencia contra personas defensoras, en el aumento de violencia contra estas personas relacionada con la actividad de empresas extractivas en Colombia, entre otros. Y decía cosas que no son ningún secreto para nadie en nuestro país, como que Colombia es el país con mayor número de asesinatos de personas defensoras en América Latina. La respuesta fue cuestionar al señor Forst, señalarlo de ser sesgado, cuestionar los métodos de recolección de información de la Relatoría de Defensores de Naciones Unidas, decir que el informe faltaba de la verdad y pues muchísimas otras críticas en términos bastante agresivos que no voy a retomar, pero las invito y los invito a quienes nos están viendo hoy que le den una lectura a ese documento porque es público. Y realmente fue tan desafortunado que ya durante el debate ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el gobierno finalmente tuvo que bajar el tono de sus afirmaciones y reiterar su voluntad de colaborar con el mandato del relator de personas defensoras. El otro ejemplo fue la presentación del informe anual de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta oficina, que lleva ya varios años de presencia en Colombia, vivió el año pasado la negociación que fue muy dura entre el gobierno colombiano y la Oficina de la Alta Comisionada en Ginebra de la renovación para la presencia en Colombia de la oficina. Finalmente, en el mes de octubre, esta renovación tuvo lugar después de que hubo mucha insistencia en cortar algunas de las funciones y en bajar el perfil público de esta oficina, pero se pudo mantener en el país sin afectar, digamos, de manera importante su mandato. Y salió a todos los medios de comunicación la Cancillería a mostrar su compromiso con las Naciones Unidas, con los derechos humanos, y un par de meses después, cuando la oficina presenta su informe anual sobre la situación de derechos humanos, donde critica el aumento de violencia contra las mujeres, el aumento de ejecuciones extrajudiciales, el recrudecimiento del conflicto armado en algunos territorios, las inconsistencias en la implementación del acuerdo de paz, los abusos policíacos durante las protestas en noviembre del año pasado, la respuesta del gobierno nuevamente es muy fuerte. Incluso el presidente mismo salió en los medios de comunicación a decir que la oficina estaba ingiriendo en la soberanía nacional. Y otra serie de comentarios muy fuertes frente al informe, desacreditándolos y acusándolos de alguna manera de meterse en asuntos que no eran de su competencia, principalmente ante una recomendación que hace el informe de que la policía sea sacada del Ministerio de Defensa y sea adscrita al Ministerio del Interior como cuerpo civil y no militar que es. Esta recomendación la han hecho muchísimas instancias internacionales, incluyendo el relator sobre tortura, a propósito de los abusos que está cometiendo la policía en el marco de protestas alrededor del mundo, pero en Colombia le valió al representante de la oficina que el presidente lo acusara de vulnerar la soberanía nacional. Entonces, son ejemplos de esta lógica de confrontar cuando no me gusta lo que dicen sobre mí, que ha sido también característica de este segundo año de gobierno. Y finalmente, la tercera característica es la que yo llamo restrictiva o de debilitamiento, y es, me muestro muy abierta, quiero colaborar con todos los mecanismos internacionales, pero en realidad promuevo y apoyo todo tipo de iniciativas que buscan debilitar o minar el accionar de monitoreo de estos órganos internacionales de protección. Allí tal vez hay muchísimos ejemplos, pero voy a tratar de brevemente mencionar algunos. Colombia está promoviendo en este momento, como lo ha hecho casi siempre que hay una iniciativa en este sentido, una reforma al sistema interamericano de derechos humanos que se presenta siempre como de fortalecimiento, donde en realidad lo que se busca es poner trabas, poner obstáculos para que los mecanismos del sistema interamericano puedan conocer de casos colombianos, poner limitaciones que hagan más difícil el trámite de estos casos, todo con una cara de hacer más eficiente el funcionamiento del sistema.
Otro ejemplo que ha sido muy movido en medios en las últimas semanas tiene que ver con la interferencia que hizo el secretario general de la OEA con relación a la prórroga en su cargo de quien está en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha dicho que Colombia ha sido uno de los países que empujó y animó al secretario general a tomar esta decisión que afecta de manera gravísima la independencia y la autonomía de la Comisión Interamericana. Un segundo ejemplo también pues tiene que ver con que recientemente se definió el marco de cooperación de la ONU en Colombia para los próximos años, e infortunadamente hemos visto que el nuevo marco que se ha definido como consecuencia de las negociaciones entre la Oficina del Coordinador Residente y el Gobierno Nacional, restringe muchísimo la acción de las Naciones Unidas en Colombia en temas de paz y de derechos humanos. Infortunadamente, el énfasis que se ha puesto en este nuevo marco de cooperación desde el punto de vista de la paz está solamente en aquellos aspectos del acuerdo de paz y de la implementación que, como ya se ha dicho, le interesan al gobierno o quiere promover, como son los temas de reincorporación o los temas de la visión que ellos tienen de los PEDETs, que ya también se ha dicho varias veces, están más enfocados en la lógica de las zonas futuro. Y en materia de derechos humanos, todo el énfasis está puesto en el tema de la migración venezolana, porque estos son temas que, por un lado, aseguran los recursos de cooperación internacional para Colombia, pero por el otro, reducen el marco de observación sobre otros temas de derechos humanos en el país. Después, o aparte de la visita del relator Force, para dar otro ejemplo, Colombia tiene, desde que inició el gobierno Duque, 10 solicitudes de otros expertos temáticos de la ONU para visitar el país y revisar la situación de derechos humanos. Y el gobierno no ha querido aceptar a ninguna hasta el momento. Tenemos solicitudes del experto en el tema de agua, tenemos una solicitud de visita del experto sobre salud física y mental, sobre desplazados internos. El relator especial sobre justicia transicional ha pedido venir a visitar y conocer cómo está funcionando el proceso de paz en Colombia. El relator especial sobre derechos de las personas migrantes también ha pedido visitar el país. El relator sobre sustancias y desechos peligrosos y tóxicos, igual que el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos. La relatoría sobre minorías o el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias han pedido visitar el país. También, muy recientemente, el grupo de trabajo sobre discriminación contra la mujer pidió visitar el país. Y pues finalmente hace mucho tiempo está pendiente una visita que fue recomendada durante el examen periódico universal a Colombia del de la relatora especial sobre violencia contra las mujeres, y ninguna de estas visitas ha sido aceptada por el gobierno colombiano. Tenemos una invitación abierta desde 2003 a todo el que quiera venir. A todos los que piden visitas se les dice, ya te atiendo, y nunca se les da una fecha para hacer la visita. Y tenemos esta fila de expertos internacionales esperándonos, pero aparentemente colaboramos. Y ya voy a cerrar, perdóname, ya sé que estoy sobre el tiempo. Solamente cerraría diciendo que aparte de eso, digamos, Colombia se ha alineado en algunos otros temas con países que tradicionalmente son contrarios a estos órganos de supervisión, como suelen ser Rusia, Venezuela mismo y otros países que quieren imponer restricciones al funcionamiento de los órganos internacionales, en particular en Naciones Unidas, lo cual resulta muy contradictorio con este discurso de apertura. Entonces, termino simplemente diciendo, hay muchos otros ejemplos que podríamos dar, ya me están haciendo ojitos porque me pasé del tiempo, entonces terminaría solamente diciendo que a manera de recomendación, yo diría que hay que hacer un seguimiento muy juicioso a lo que ocurre en la práctica con el gobierno colombiano, a diferencia de este discurso genérico que se plantea a nivel internacional de disposición de contribución y trabajo con los órganos internacionales de protección. Muchísimas gracias. Bueno, Ana María, muchísimas gracias. Definitivamente son muchos ejemplos, tanto vimos el escenario europeo, el escenario latinoamericano, Estados Unidos, órganos de cooperación internacional, órganos también de protección internacional de derechos humanos,
y la intervención de Ana María resume muy bien en algunos verbos lo que ha sido la conducta de la política exterior colombiana en estos escenarios: tergiversar, distraer, confrontar, debilitar, que han tenido definitivamente un impacto negativo en materia de paz y derechos humanos. Para finalizar este panel y darle el paso al siguiente, y agradeciéndole de una vez a todas nuestras panelistas por sus profundas análisis sobre la política exterior colombiana y la manera como está influyendo en las diferentes materias, queremos darle la palabra a Juan Carlos Monedero. Juan Carlos es politólogo, político, profesor español, exsecretario del Proceso Constituyente y Programa de Podemos. Hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Fue consultor internacional en el Instituto Europeo de Florencia y Banco Central Europeo, y actualmente es director del Instituto 25 de Mayo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y ya visto este panorama de la política exterior colombiana en materia de derechos humanos en los diferentes escenarios, quisiéramos preguntarte qué recomendaciones darías a la sociedad civil colombiana organizada para presentar su voz en el exterior. Vimos lo que está fallando de parte del gobierno, y Andrín también nos presentaba las dificultades, lo mismo que las otras panelistas, para que esta voz sea escuchada en los escenarios. ¿Qué recomendaciones podrías dar a las organizaciones? Muchas gracias, Yomari. Me encanta estar en un panel donde la mayoría son mujeres. No merezco cerrarlo ni mucho menos. Y lo digo sinceramente porque creo que todas ustedes son expertas y yo no. Entonces, me parece que es un honor inmerecido. Sobre todo, bueno, agradecido porque he aprendido muchísimo. Creo que lo que podría aportar es entender o preguntarnos si las cosas podrían ser de otra manera. Sobre todo para no caer en la melancolía. Sobre todo ahora que acaban de nombrar a Donald Trump candidato al Premio Nobel de la Paz 2021, ¿no? Que es una cosa que nos puede llenar a todos de una sana esperanza. Creo que lo que representa el gobierno de Iván Duque, pues de alguna manera está muy en consonancia con la geopolítica mundial, ¿no? Yo creo que lo entendemos mejor si entendemos que venimos de la crisis de 2008, que es una crisis que no se terminó de solventar y que sobre todo golpeó profundamente a la autoestima del modelo norteamericano, pero también occidental, ¿no? Y el sistema capitalista de repente se vio rodeado por sus propios errores. No fue por culpa, ¿no? del sur, no fue por culpa de ningún factor externo, sino que fue la propia avaricia y la propia lógica metabólica del capital el que llevó a esa crisis de 2008, que ahora se repite de alguna manera con el COVID-19, pero que no deja de ser, te digo, una misma crisis que no se puede resolver dentro de la misma lógica del sistema. Hay que entenderlo también lo que significó la UNASUR. La UNASUR es la primera vez que Estados Unidos piensa que América Latina deja de ser su patio trasero, en un momento donde les encuentran muy ocupados, ¿no? con Oriente Medio, donde no estaban solventando ningún tipo de problema, pero habían derivado muchos recursos y muchas energías. La victoria de Hugo Chávez, de Lula, de Néstor Kirchner, empieza ahí todo un dominó de gobiernos de izquierda que pretenden poner en marcha una agenda post-neoliberal, en algunos casos post-capitalista, incluso, bueno, pues que genera una cierta preocupación y va a empezar a articular una reacción, ¿no? Recordemos esa voluntad constante, ¿no? De hacer de Colombia el Israel, ¿no? Latinoamericano. Creo que también hay que entender el avance de China, ¿no? Que genera en la política exterior también otro elemento novedoso que produce una profunda preocupación, ¿no? Yo creo, escuchando a las ponentes, veía una manera de resumir lo que está ocurriendo, es una dolarización de la política exterior colombiana, ¿no? Es decir, que igual que en algunos momentos hay una dolarización de la economía, hay una dolarización evidente de la política exterior. Y esa dolarización
que la conocemos bien en España porque cuando ganó las elecciones, las segundas elecciones, Aznar en España, y hay que entender la relación de la derecha española con la derecha latinoamericana, Aznar hizo un giro muy relevante y entendió que había que subordinar la política exterior española a Estados Unidos. Es la famosa foto de las Azores, donde está Tony Blair, Aznar y Bush, autorizando la invasión no autorizada por Naciones Unidas de Irak, ¿no? Y ahí, en esa subordinación de España a los Estados Unidos, se está estableciendo un nuevo foco que influye profundamente en los gobiernos conservadores latinoamericanos, ¿no? Es decir, que de alguna manera esa vinculación a España y a Europa de alguna manera viene a autorizar esa dependencia absolutamente clara y nítida, esa dolarización de la política exterior, porque desde la propia España se está poniendo en marcha. Pensemos también que en toda esta lógica hay una articulación, no sé cómo llamarla, ¿no? Pero que puede ser una suerte de plan Cóndor 2.0, ¿no? Muy mediático, muy en las redes sociales, donde hay una absoluta articulación en la construcción de los enemigos y en las respuestas y en el apoyo a las respuestas que se dan en los diferentes países de esta nueva internacional conservadora, ¿no? Donde aparece constantemente nuestro amigo Steve Bannon, donde aparece el Atlantic Council, ¿no? Que la persona de Aznar es muy, muy relevante y que va a articular la palabra más repetida en este panel, que es Venezuela, ¿no? Como la gran construcción del enemigo que necesitaba Occidente una vez que la caída de la Unión Soviética en el año 91 les había dejado un poco abandonados a su propia suerte. Claro, en todo este contexto nos encontramos con que las cosas más o menos discurren como tenían que discurrir. Claro, si resulta que la colaboración con la Unión Europea constantemente ha sido a través de los movimientos sociales, de la sociedad civil y de apoyar el proceso de paz, en el momento en que la dolarización de la política exterior colombiana tiene como un eje no apoyar también la política de paz, es decir, sacrificar la paz interna a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos dirigidos por Donald Trump, pues la Unión Europea deja de ser un espacio amable. Y si encima la Unión Europea tiene la mala costumbre de financiar a la sociedad civil, que se convierten en piedras en los zapatos de esa lógica de Iván Duque, pues la relación con la Unión Europea, bueno, pues se convierte en algo problemático. Por supuesto, también es problemática Naciones Unidas, como bien han planteado ustedes. Es problemática porque si Naciones Unidas tiene que ser algo, es la defensora de los derechos humanos. Y los derechos humanos se convierten en una molestia, ¿no? Para esta lógica de la dolarización de la política exterior. Igual que previamente, y esto es muy relevante de cara al futuro, igual que entendieron con mucha lucidez que el principal problema, lo ha planteado Clara Eugenia al comienzo de la charla, era la UNASUR. Si ahora mismo España puede salir del COVID-19 es porque hemos recuperado un poquito, un cachito, un trocito, una esquinita de la Unión Europea primigenia. Es decir, de esa Unión Europea que ha permitido ni más ni menos que mancomunar las deudas. Es decir, que las deudas de España, de Portugal o de Italia ahora son deudas también alemanas o son deudas austríacas o son deudas holandesas. Claro, esa respuesta a la COVID-19 solamente se puede dar en términos regionales, no hay otra. Toda la discusión sobre las vacunas, la discusión sobre los confinamientos, las discusiones sobre las ayudas, son regionales. Y el modelo neoliberal, igual que tiene que acabar con la memoria para poderse desarrollar, tiene que acabar igualmente con las entidades supranacionales regionales, sobre todo porque cuando no las controla. Entonces, claro, había ahí una voluntad muy evidente de recuperar la OEA, ¿no? Ese Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, y acabar con la UNASUR. Igual que hubo un intento muy claro y deliberado de acabar con los elementos más sociales de la Unión Europea, que ya digo que ahora apenas se están empezando a recuperar con esa mancomunidad de las deudas y con la inyección de mucho dinero. Estamos hablando de 700.000 millones de euros, que es un dinerito, ¿no?, para ayudar a la reconstrucción. Mientras que, claro, si ese dinero, que solamente puede venir de una negociación conjunta, Colombia no puede acceder a él porque no tiene esa entidad
regional, y por supuesto Estados Unidos no se lo va a dar nunca, pues ahí se convierte en un problema de cara al futuro, ¿no? Y eso nos emplaza a una solución. Es decir, tenemos que recuperar esas entidades regionales. Es decir, la globalización no tiene marcha atrás en muchos de sus elementos. O sea, la globalización es como intentar separar el huevo y el aceite después de freírlo, ¿no? Es prácticamente imposible. Es como dice Manuel Castells, deselectrificar nuestras sociedades. Y eso es prácticamente imposible. Lo que tenemos que hacer es construir globalizaciones alternativas, y la UNASUR era una globalización alternativa. No es tampoco gratuito, ¿no?, que se quiera echar incluso de Mercosur, que es una organización con un sustrato más económico, se quiera echar de la UNASUR, perdón, de Mercosur a Venezuela, porque en esa construcción simbólica, no porque Venezuela realmente tenga la capacidad, ¿no?, de transformar ahora nada con sus enormes problemas que tiene, ¿no?, sino que se ha construido como ese referente que sirve para acusar a cualquier líder de cualquier formación política progresista, de bolivariano y de chavista en las campañas electorales, ¿no? Carlos, te agradecemos, Fernando. Muchas gracias. Ya termino. Yo creo que para terminar, creo que la política exterior sobre todo es mediática ahora mismo, o una parte importante de la política exterior es mediática. Y como bien decía, creo que era Gendrín, es muy relevante, ¿no? Gendrín no lo decía la otra compañera, ¿no? Es muy, muy relevante que no dejemos esa opinión pública mundial abandonada, ¿no? Porque es más eficaz de lo que pensamos. A veces no nos damos cuenta de que simplemente nombrar a alguien que está siendo acosado en un gobierno en Colombia o en Ecuador ahora mismo o en Bolivia, bueno, pues simplemente mencionarlo ayuda. Colombia está ahora mismo formando parte de la red que está justificando el golpe de Estado en Bolivia, que está justificando la proscripción de la candidatura de Rafael Correa, que está de alguna manera construyendo esa imposibilidad de gobiernos alternativos que defienden algo tan bolchevique como los derechos humanos, que están defendiendo locuras radicales como los derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que haría dos llamamientos, ¿no? Uno es a construir, ¿no?, esas entidades regionales, es decir, que hay que dedicar parte de nuestros esfuerzos a esa entidad que se llamaba UNASUR, que igual, no sé si será UNASUR o será otra, pero es esencial. Y en segundo lugar, creo que es muy, muy relevante no dejar ese esfuerzo que están haciendo, y diría que es uno de los esfuerzos principales que están haciendo en controlar las redes sociales, en justificar el lawfare, es decir, este socavamiento del Estado de Derecho a través del uso espurio de los jueces, tiene sentido si los medios de comunicación escuchan esa supuesta corrupción o esa supuesta conculcación de algún tipo de ley. Si somos capaces de frenar ese discurso, ganaremos. Y no olviden ustedes que ahora mismo uno de los elementos centrales de la lucha por la democracia y por los derechos humanos tiene que ver con el relato de quién los construye y quién los dinamita. Y que, como decía alguien hace tiempo, si creemos, ¿no?, a los victimarios, al final, pues las víctimas, ¿no?, terminarán eligiendo y adorando, pues eso, a los que nos torturan y a los que agotan nuestras democracias. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, sobre todo por este cierre que nos invita justamente a no caer en la desesperanza a pesar del panorama planteado y a seguir fortaleciendo nuestras agencias políticas y labor de incidencia a nivel internacional. Muchísimas gracias a todas nuestras panelistas, a la doctora Clara Eugenia López, a Andrés Rotir, a Jimena Sánchez, a Ana María Rodríguez y a Juan Carlos Monedero por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias a nuestra audiencia y a las plataformas de derechos humanos por haber facilitado y convocado este espacio. Muy buenas tardes a todos y todas. Saludos. Feliz tarde. Chao. Ahora, un video muy especial. Les queremos presentar un homenaje a un abogado, investigador y defensor de derechos humanos, amigo muy cercano de nuestras plataformas, cuya vocación y compromiso es de destacar. Les presentamos a continuación el video homenaje a Camilo Castellanos. En memoria de Camilo Antonio Castellanos Rodríguez, Ambalema, 10 de junio de 1951, Bogotá, 2 de octubre de 2019. Esta publicación rinde un sincero homenaje a la existencia de un amigo, compañero y maestro,
Camilo Antonio Castellano Rodríguez, hombre excepcional, íntegro, estudioso, generoso y gran luchador por los derechos humanos. Su legado pervive en decenas de organizaciones sociales, populares, campesinas y de derechos humanos que se nutrieron de su espíritu alegre, su constante creatividad, su persistente lucidez y sus inolvidables enseñanzas. El compromiso de Camilo, su disciplina, su empatía y la firmeza de sus principios hoy se multiplican en varias generaciones de personas defensoras de derechos humanos. Hombres y mujeres aprendimos de su dedicación, de su capacidad de escucha y su liderazgo. Con su imaginación y proyección política, Camilo nos impulsó a construir informes, redes de trabajo, escuelas y conexiones en el pensamiento y las resistencias latinoamericanas y globales. Al igual que José Carlos Mariátegui, Camilo nos dejó su legado intelectual, su profunda sensibilidad por la humanidad y su genuino amor por los demás. Su vida fue la expresión de la política del entusiasmo. A diferencia de los tribunos de la solemnidad y el aburrimiento, Camilo tuvo el buen humor por praxis, a la creatividad como convicción y a la alegría como proclama. Su profundo conocimiento del lenguaje, de la historia y del pensamiento crítico se conjugó con una generosidad estratégica. El saber debía compartirse, incluso redistribuirse. Sus dotes de analista político solo se comparaban con su talento culinario y con su enciclopédica aproximación al tango, el bolero, la carranga y la salsa. Camilo exaltó la urgencia de actuar sobre la barbarie y el miedo que sacude a Colombia. Nos invitó como defensores y defensoras de la vida a persistir en la integralidad de los derechos, en la protección ambiental, en el amparo de la dignidad humana. En el primer informe sobre el gobierno actual, El aprendiz del embrujo, publicado en septiembre de 2019, reflejó su creencia profunda en la construcción de la paz con el pueblo, los movimientos y las organizaciones en los territorios. En la gira europea de su presentación, insistió en que no tenemos otra opción sino la paz, y eso es lo que tenemos que reafirmar en este momento. Camilo vivió como pocos, dio su vida a la población oprimida, excluida, a lo popular. Al morir, Colombia perdió uno de los más grandes intelectuales, comprometido con las transformaciones sociales y la búsqueda de la plena garantía de los derechos humanos. Artesano de la vida y tejedor de sueños, nos enseñó como movimiento de paz y de derechos humanos a trabajar con el otro y para el otro. Su memoria acompaña los reclamos presentes de vida, tierra, agua, memoria, renta básica, dignidad, paz y libertad. Hasta siempre, amigo. Vivo siempre estarás. Tu nombre sigue aquí.